llega el turno de Mariela Cantú. Bienvenida y gracias por compartir este espacio con nosotros. Mariela es preservadora audiovisual, realizadora, curadora e investigadora en artes y medios audiovisuales, es máster en preservación y presentación de la imagen en movimiento en la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, y licenciada y profesora en comunicación audiovisual por la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Es creadora del proyecto Arca Video, archivo y base de datos de video arte argentino, y su área de investigación se focaliza en la preservación de video magnético. Ha sido curadora y coordinadora de diversas muestras ligadas a las artes visuales contemporáneas, y sus actividades editoriales abarcan la escritura y la compilación de publicaciones sobre artes audiovisuales. Como artista ha sido seleccionada y premiada en diversas muestras y festivales nacionales e internacionales. Muchas gracias, Mariela, por participar en este evento, y te dejo el espacio completo a visuales contemporáneas, y sus actividades editoriales abarcan la escritura y la compilación de publicaciones sobre artes audiovisuales. Como artista ha sido seleccionada y premiada en diversas muestras y festivales nacionales e internacionales. Muchas gracias, Mariela, por participar en este evento, y te dejo el espacio completo para vos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, primeramente agradecer a Julieta, que bueno, fue un poco la impulsora de este encuentro, y a los colegas, por supuesto, de América Latina, que estos son eventos siempre únicos, ¿no? Para quienes estamos interesados en archivos y preservación, porque no son tantas las oportunidades de intercambiar. Lo que a mí me interesa hoy trabajar un poco así, comentar, yo no preparé un PowerPoint, tengo una cara bastante entretenida, entonces la pueden mirar mientras hablo, pero la idea es un poco también, bueno, comentarles algunas leyes y tal, retomando el contacto humano que estamos así añorando tanto estos días. Y un poco, bueno, enganchando con la pregunta que acaba de hacer Tsutsu a Gabriel, la idea es un poco de mi presentación es trabajar sobre preservación audiovisual en Argentina y los marcos regulatorios poco existentes que tiene esta actividad. Esto es digamos, más allá de hablar de archivos en términos más generales, es un campo muy específico, y por eso aún menos regulado. De alguna forma hay cuestiones bastante serias en cuanto a la guarda y la conservación y el acceso del patrimonio cultural en Argentina en términos generales, pero lo audiovisual dentro de ese gran patrimonio cultural de Argentina y la preservación está muy poco especificado en lo que es la legislación, ¿no? Creo que un dato básico en esto es pensar que tenemos una cinemateca, existe una ley de 1999 que se reglamenta recién en 2010, o sea, pasan 11 años desde que se crea la ley que dicta que tiene que constituirse una cinemateca argentina con sus funciones, etcétera, etcétera, hasta 2010, en donde esta ley se reglamenta, pero al día de hoy Argentina no tiene una cinemateca operativa. Esto es un dato, a mi entender, como preservadora audiovisual, gravísimo. Un poco, también Mariana hablaba de esto, ¿no? O sea, me parece que en Argentina, tanto como en muchos otros países de la región, evidentemente los marcos legislativos no son lo único que impulsa que las cosas sucedan. Con lo audiovisual el problema, uno de los problemas grandes que se presentan es que, digamos, cuando hablamos también de audiovisual, esto es muy importante remarcarlo, no pensamos solamente en cine. Esto es casi, digamos, cuando se habla de preservación audiovisual, yo siempre me indigno un poco porque, bueno, un poco en la presentación Julieta les contaba, yo me especialicé en la preservación de video magnético, de cintas de video, que es uno de los, imagínense si la preservación audiovisual es un campo específico y poco atendido, porque se piensa en la preservación audiovisual como películas y cine, imagínense las obras y los materiales en video, ¿no? Ya es directamente casi inexistente las políticas y las prácticas de preservación y los espacios de formación de este ámbito. Lo audiovisual entonces es un universo grandísimo que abarca
desde soportes distintos, como puede ser lo fotoquímico, las películas, el video, pero también que ha circulado por ámbitos muy diversos, ¿no? Desde lo comercial, pensemos en una película, la más mainstream que se les ocurra, hasta lo documental, lo artístico, lo independiente, lo activista, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tiene un ámbito de circulación también muy diverso, desde instituciones públicas, museos, coleccionistas, productoras, canales de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como que, de alguna forma, hace un poco más complicado el trabajo. Yo creo que no es imposible, como todo es, bueno, un poco la intención de discutir estas cosas, por supuesto, es siempre llevarlas a una vía de resolución o de mejora, ¿no? Al menos. Entonces ya entrando un poco en las cuestiones más de legislación en Argentina, solemos hablar mucho, esto es parte de un vocabulario que la gente que trabajamos en audiovisual usamos bastante, que es esta noción de patrimonio audiovisual, nacional, argentino, etcétera, etcétera, pero que no es un término, no es un concepto que está definido lo audiovisual como patrimonio. Y tampoco está definido de una manera clara y precisa como documento. Ahora vamos a entrar a hablar de algunas leyes en específico. Julieta, yo te quería pedir un favor, si es que 5 minutos antes me podés avisar, porque yo soy de esas personas que habla mucho, entonces un poco por respeto a los compañeros y a todos quienes están escuchando, para no agotar, no abusar del tiempo y de la paciencia de todas las personas. Entonces, Argentina sí tiene leyes que hablan de patrimonio, que incluso hablan de patrimonio cultural. Tenemos, por ejemplo, la Ley del Régimen de Registro del Patrimonio Cultural del año 1999, que ordena la centralización de datos de los bienes culturales de la nación. Entre los que sí aparecen los documentos de archivos, incluyendo textos, mapas, etcétera, etcétera, pero sí aparecen las películas cinematográficas y los videos, ¿no? Para el campo que nos toca a nosotros, que es lo audiovisual. Solo que, bueno, de alguna forma es una ley que habla de la centralización de datos, de materiales que ya existen en los archivos como documentos, sin dar lugar a la incorporación, y además son de materiales y documentos que son de dominio público. O sea, esa ley se atiene únicamente a esos materiales. Vamos a hablar más adelante de la Ley de Propiedad Intelectual en Argentina, un poco en el breve texto, la sinopsis que yo presenté, que se difundió, hablaba de que, bueno, ¿no? la Ley de Propiedad Intelectual, perdón, de Argentina es una de las más restrictivas del mundo, es un gravísimo problema que tenemos, sobre todo a la hora de pensar lo audiovisual, que se basa en la reproducción, ¿no? No hablamos de documentos únicos, sino que son obras que necesitan reproducirse. Tenemos también otra ley, volviendo sobre esta noción de patrimonio, la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en el año 2003. Esta es una ley que habla de la defensa nacional y el acervo cultural, entonces indica como misión una política del Estado Nacional la de preservar el patrimonio, entre otros, ¿no? El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural, y el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación. Esto es muy importante porque acá tendríamos teóricamente una ley que apunta a los materiales televisivos, que son, los archivos de los materiales televisivos son también un ámbito de muy poco acceso en Argentina, solo que esta ley tuvo un contexto muy específico, histórico, y político y social, porque fue una ley que en realidad define esto que les acabo de leer en su artículo 1, pero el objetivo de la ley era evitar el cramdown post-crisis de 2001. El cramdown es esta acción mediante la cual acreedores pueden comprar empresas ante la imposibilidad de pago. No sé si, bueno, estimo que muchos de ustedes sabrán que en 2001 Argentina tuvo una crisis económica y social muy terrible, que dejó unas secuelas grandísimas en el país, y esta ley intentaba prevenir que los medios de comunicación puedan ser comprados por empresas, sobre todo empresas extranjeras, ¿no? La cuestión es que en realidad, a pesar de esta, digamos, de lo lindo que suena la ley y de estas indicaciones, no se define en la ley qué cosa en específico hay que preservar y tampoco quién lo hará. Entonces,
bueno, es una ley que queda, digamos, más en lo declamativo que en cuestiones concretas, en lo que hace a la preservación de materiales audiovisuales. Hay dos definiciones que, sin hablar de patrimonio, se podrían acercar y dar como una cierta entidad y del audiovisual como un objeto de protección de la ley, que es el decreto reglamentario de la ley de la Cinemateca, de esta ley que se reglamenta, pero bueno, nunca se materializa como tal la Cinemateca. Tuvimos una época en la que casi, pero no va a dar el tiempo para hablar de eso. Este decreto reglamentario habla de la idea de acervo audiovisual, hablando específicamente de los registros fílmicos o en video o en otros soportes creados o que se crearon en el futuro. Entonces, es decir, se incluye, es una de las pocas leyes que incluye también lo digital, que es, bueno, un gran dolor de cabeza también, ¿no? Que tengan imágenes en movimiento. Pero, de nuevo, no es una ley que se restringe a los efectos de definir este concepto de acervo audiovisual para especificar las funciones de la Cinemateca. Entonces, tampoco es una ley que se pueda extrapolar a otros ámbitos. Y aparece, sí, esta ley que mencionaba Mariana, la 23820, que es la ley que habla de las funciones del Archivo General de la Nación, que habla del concepto de memoria audiovisual, ¿no? Entonces, esta ley dice que compete al Archivo General de la Nación recuperar la memoria audiovisual, debiendo detectar y conservar la documentación fílmica y televisiva. No define exactamente qué es documentación fílmica y televisiva. De nuevo, es una ley de 5 líneas, nada más, que dice básicamente lo que les estoy leyendo. Hay un artículo interesante, el artículo 2, en el que se exige a las emisoras de televisión de todo el país que tienen que enviar trimestralmente a la AGN, al Archivo General de la Nación, copias de las notas periodísticas, y que el archivo definirá las copias que a su juicio posean valor histórico para, a su vez, guardar una copia en el archivo. De nuevo, esto es también un poco, hace sentido con lo que comentaba recién Gabriel, digamos, una ley que sanciona que de un día para el otro una institución tiene que hacerse cargo de un volumen y de un tipo de material para el que de repente no tenemos presupuesto, no tenemos profesionales especializados, etcétera, etcétera, es una ley que es más un problema que una solución, ¿no? Si no es acompañada de medidas que puedan llevar eso a la realidad, ¿no? Entonces, esta ley, si bien habla de documentación fílmica y televisiva, como les decía, uno de los problemas que tiene es que no la define, ¿no? Incluso hay hubo un proyecto, tal vez Mariana quiera comentar sobre eso, sobre el final, si nos queda tiempo y tal, pero bueno, Mariana Abramo, que es la encargada del área del Departamento de Cine y Audiovisual del Archivo General de la Nación, hablaba, ¿no?, de un proyecto muy interesante que tenían de concientización para entender el documento audiovisual como un documento de archivo, ¿no? Esto es decir, bueno, el documento audiovisual tiene un valor histórico tanto como un papel, ¿no? Imagínense que estamos hablando dentro de un ámbito de profesionales, en donde todavía hay que insistir y hay que colocar esta idea del archivo audiovisual como del material audiovisual en su potencialidad también de ser un documento histórico. Bueno, y una anécdota que ella contaba, que era bastante, me parece ilustrativa al respecto, que es que el Archivo General de la Nación recupera, no sé cuántas, miles de cintas, pero un material, la Casa de Gobierno, un material en VHS, grabado en video magnético, del área de prensa de Casa de Gobierno de la Nación, del 83 al 2003, o sea, 20 años de material, que iban a ser descartados, iban a ser tirados. Eso es, digamos, el tipo de conciencia que tenemos en Argentina del tratamiento de los materiales audiovisuales como registro histórico, ¿no? Y acá llegamos, sí, a la Ley de Propiedad Intelectual, 11723, es una ley de 1933 que ha tenido sucesivas modificaciones nunca sustanciales, se han modificado pequeños artículos, pequeñas disposiciones, hasta 2009 creo que fue la última modificación. Les decía, es una de las leyes que más complican la tarea de la
los preservadores audiovisuales, primeramente porque estipula que una obra audiovisual entra en dominio público después de 70 años de la muerte de su autor. Un autor para una obra audiovisual en Argentina es considerado el director, el productor, y si hubiese música o se tratase de un musical, también el compositor de la música. Ahora, cuando las productoras son sociedades anónimas y no son personas físicas, los derechos nunca caducan, los derechos se renuevan, ¿no? Esto incluso, bueno, en Argentina hubo varios intentos de modificar esta ley. Uno de los impulsos más grandes que hubo en los últimos años fue entre 2017 y 2018. Lamentablemente esto no llegó a, digamos, siempre estos intentos de modificar la ley de propiedad intelectual argentina pierden estado parlamentario. Este fue el caso de este último, pero bueno, dentro de esas discusiones se planteaba, ¿no?, esta cuestión de que una sociedad anónima pueda ser propietaria de derechos. Entramos en una ambigüedad legal, ¿no? Porque entonces, si los derechos nunca caducan, nunca entran en el dominio público, ¿no? Por otro lado, es una ley que habla de una obra cultural en un paradigma de propiedad, o sea, el nombre de la misma ley habla de propiedad intelectual, y esto también nos coloca en un lugar problemático, pero a la vez interesante para pensar posibles grietas, ¿no?, de esta ley, que es que, bueno, en muchos puntos entra casi en contradicción con el derecho de acceso a la cultura, que es un derecho humano, y como tal, de alguna forma, estaría por sobre, en importancia jurídica, por sobre, perdón, estaba leyendo acá un chat que por ahí me estaban avisando que no tenía audio o algo así. Digamos, un derecho humano colectivo jurídicamente debería ubicarse por sobre un derecho individual, como es el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, Beatriz Busaniche, por ejemplo, que es una gran impulsora y activista de la modificación de esta ley, bueno, señalaba, ¿no?, en el fondo termina siendo una ley mucho más enraizada en tratados de comercio que en el respeto a otro tipo de tratados con el que Argentina también tiene convenios, que engloban los derechos humanos, ¿no? Entonces es una ley que termina apoyando más a las corporaciones y a las sociedades de gestión colectiva que a los propios autores, ¿no? Esta ley, además, es la pena para quien incumpliese la ley de propiedad intelectual digamos, entramos en el ámbito de lo penal, y está penada como un fraude. Entonces, quien incurriese en cualquier falta contra esta ley, tiene pena de 1 mes a 6 años de prisión. Las copias, entre comillas, yo pondría ilícitas, tienen que ser destruidas, lo cual, por otro lado, entra en contradicción con otra ley, con el artículo 14 de la ley de la Cinemateca, que después voy a comentar. Lo cual, digamos, genera, a la hora de pensar la preservación audiovisual, muchísimos problemas, porque esta ley estipula entonces que no se puede reproducir, no se puede almacenar copias, y toda copia de la que no se puede acreditar un origen con una factura que acredite que la compraste, son consideradas ilícitas. Entonces, dentro de esta gran movida que se armó de esta última que les comentaba, 2017-18, para modificar esta ley, una de las excepciones, por supuesto, que se propone a esta ley es para instituciones culturales y copias de memoria, ¿no? Paula Félix Didier, la directora del Museo del Cine, decía en uno de estos encuentros, es imposible para cualquiera que trabaje con preservación audiovisual, es obvio que no es posible preservar películas o materiales audiovisuales sin hacer copias, y sobre todo cuando esas copias, tal cual lo estipula la ley, incluso si tenés una autorización, vas a tener un número restringido de copias, ¿no? Tampoco esta ley contempla ninguna excepción y no existe regulación para obras huérfanas, es decir, obras que no tienen dueño o que es imposible de encontrar un
un propietario de derechos. Obras huérfanas, decía. Entonces, publicidades, home movies, ¿no? Películas caseras, esas obras no se pueden exhibir. Y técnicamente, las instituciones, tal cual está la ley, si esta ley 11723 se cumpliese a rajatabla en Argentina, las instituciones de memoria y preservadores audiovisuales estamos trabajando en la ilegalidad, ¿no? Eso me parece que es de una gravedad bastante importante y que requiere un tratamiento de esta ley bastante urgente, ¿no? Hay unas 5 legislaciones que nos auxiliarían. Esto creo que lo voy a pasar, se nos queda 5 minutos. Después, digamos, pequeñas ambigüedades también, que en vez de, digamos, que también podemos usar a nuestro favor, las puedo de repente nombrar si queda un ratito al final, o después podemos hablar de eso y si hay preguntas, pero me interesa entonces traer un poco al debate también el rol en todo este gran escenario de los archivos independientes. Como les comentaba Julieta, yo creé un archivo que se llama Arcavideo, un archivo de videoarte argentino, y todos los archivos independientes de alguna forma, o sea, archivos que no están dentro de la órbita estatal, institucional, me parece que tenemos que empezar a darles relevancia en tanto son archivos que son complementarios a esos, ¿no? No son mejores ni peores, son complementarios. Y si los archivos en Argentina, en términos de legislación, en términos de profesionalización, están poco protegidos, piensen en los archivos independientes, ¿no? Lo están menos aún, no existen políticas de apoyo tampoco, ni de financiamiento de estos archivos. Me pareció muy interesante esto que mencionaba Gabriel, ¿no? Este catastro que se mandó a hacer en el año 71 de archivos públicos y privados, ¿no? Porque también esos archivos contienen patrimonio. Y para el caso del audiovisual, en donde, por ejemplo, entran mucho a jugar los coleccionistas, me parece que sería importante empezar a tener en cuenta estos archivos independientes, ¿no? Inclusive porque suelen incluir o pueden incluir, digamos, no teniendo que restringirse a una normativa estatal, institucional, etcétera, etcétera, pueden incluir otras temáticas que no suelen ser recuperadas desde instituciones de repente más tradicionales. Un ejemplo esencial de uno de los archivos más importantes en derechos humanos de Argentina, de América Latina, y me animaría a decir que del mundo, que es el archivo de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Pensemos el contexto en el que nace ese archivo. Era imposible y creo que por la salud de ese archivo, lo mejor que puede pasarle es seguir siendo una ONG, ¿no? Es nunca afiliarse estatalmente con un, digamos, como ya los colegas comentaron antes, ¿no? Los archivos estatales tienen, los archivos en general, pero los estatales también tienen mucho poder en la forma en que, en la manera en que formatean las historias oficiales, ¿no? No sé, hay incluso dentro de otras formas de pensar también las prácticas archivísticas, archivos independientes que establecen dinámicas más horizontales, que establecen dinámicas no autoritativas, y esto no creo que entre en contradicción con la idea de la profesionalización de la tarea del archivo, sino que por el contrario, me parece que la puede amplificar y la puede enriquecer muchísimo. Otro ejemplo de acá en Argentina es el archivo de la memoria trans, ¿no? Es un tema que todavía, digamos, en Argentina este año recién se acaba de crear el Ministerio de Género, ¿no? Entonces es un tema del que ninguna institución, ningún archivo público supo dar cuenta de además de una forma tan concreta, tan fehaciente, como sus propios protagonistas, ¿no? Sus propias protagonistas en este caso, que es la comunidad trans, una parte de la comunidad trans. Este archivo se empieza a generar en la diáspora, empieza con un grupo de Facebook de mujeres trans que habían tenido que salir exiliadas durante la dictadura y se empiezan a reencontrar con otras compañeras y a crear una memoria hermosa de esos años, pero también la construcción de un presente, ¿no? Y bueno, también incluso archivos como Arcavideo, por ejemplo, este archivo en el que trabajo,
que se focaliza en prácticas, ¿no? El videoarte. El videoarte es una práctica audiovisual que no entra en ningún lugar, que no ha entrado, digamos, podría hacerlo, pero por alguna otra razón no ha entrado ni en archivos de arte, ni en museos. Entonces, bueno, de alguna forma se empiezan a crear, a gestar estos archivos para dar respuesta a muchos materiales, y acá sí me interesaría hablar un poco más del video magnético, de los que sinceramente no tenemos idea, y es una cantidad tan inconmensurable de material que si no trabajamos en colaboración, creo que nadie va a poder dar cuenta extensiva de estos archivos. Digamos, yo, bueno, soy muy militante de propagar archivos, de que exista una proliferación por toda la Argentina de archivos independientes, en la medida en que, por muchas problemáticas que hablábamos, ¿no? Por la profesionalización, por la por la situación también laboral en los archivos, por los presupuestos y por las voluntades políticas que, además de la legislación, como decían los colegas antes, ¿no? Son los pilares en los que se apuntala la posibilidad de que un archivo exista, y exista con buenas prácticas. En ese contexto es que necesitamos también incluir otro tipo de actores, creo yo, en las dinámicas de los archivos, ¿no? Arcavideo, por ejemplo, estamos trabajando en una nueva versión de la página en donde invitamos a los usuarios a participar, aportando conocimiento, porque bueno, es una práctica que comenzó en los años 80, ¿no? Hay muchos de los autores, de las autoras, dejaron de hacer videos, se murieron, etcétera, etcétera. Hay gente que, por ejemplo, espectadores de esas funciones, que nos pueden dar muchas más pistas y mucha más información que un archivista o que un curador que conoce esa obra 20 o 30 años después. Me parece un poco, para finalizar, que también este contexto un poco de crisis, de pandemia y de post-pandemia también nos va a traer muchos desafíos en cuanto a eso, y con suerte un trabajo más colaborativo, más interdisciplinar, en términos de quienes estamos a la cabeza de los archivos, ¿no? Bueno, fue una presentación un poco rápida, pero bueno, quedo acá abierta a preguntas, y así podemos discutir luego mucho mejor ahí. Gracias, Mariela. Fíjate que si abrís tu chat, al costado ya hay 2 intervenciones, e invito a las personas que quieren realizar alguna otra intervención que lo hagan en breve. Así vamos aprovechando el tiempo. Empiezo con esta pregunta de Lilen, que trabaja en el Archivo Audiovisual de Juicios de Lesa Humanidad en Rosario, perteneciente al gobierno de Santa Fe. Es bastante nuevo, le falta reglamentar muchas cosas. Quería preguntarte cómo es la mejor manera de preservar estos documentos audiovisuales. Tenemos un rack y muy pocos discos de respaldo. Bueno, es un trabajo largo. Como primera medida, saber y interiorizarse en cuáles soportes están trabajando, como decíamos, ¿no? Tenemos de audiovisual, cuando hablamos de audiovisuales, bueno, puede ser video magnético, que hay miles de formatos, puede ser película fílmica, que también hay muchos formatos, 8, Super 8, 16, 35, etcétera, etcétera. Recuperando un poco lo que decía, creo que Mariana, me parece muy importante trabajar en la digitalización de estos documentos. La digitalización no es una forma de conservar, eso es importantísimo que lo repitamos hasta el cansancio. Ha sucedido muchísimo en nuestro país y en todo el mundo, esta falsa creencia de que podemos digitalizar y que con eso conservamos, y que incluso podemos tirar los materiales originales. Por favor, nunca hagan eso, nunca tiren una cinta, nunca tiren una película, porque no sabemos en el futuro qué formas de migración de esos soportes van a existir, y siempre es necesario hacer cualquier migración desde el original, ¿no? Bueno, entonces, sí digitalizar, pensar en lo digital,
como una forma de dar acceso más que en una forma de conservación, eso me parece fundamental, y hacer, lo primero que te recomendaría es hacer un inventario y con un estado, acompañado de un estado de conservación de los materiales, discriminar qué es lo que está dañado, qué es lo que tiene hongos, qué es lo que tiene humedad, si tienen fílmico, si hay síndrome de vinagre, separar esos materiales y de repente empezar a trabajar con los que están más disponibles. Y bueno, después es un universo y una galaxia infinita de problemáticas que pueden existir en esos soportes que tienen problemas, pero después, bueno, yo les puedo pasar, les voy a dejar acá mi correo, y nos podemos escribir, me encuentran en Facebook, en las redes sociales, soy una persona muy visible. Sí, incluso Mariela, si hay muchas preguntas en relación a la cuestión de conservación de formato audiovisual, soporte audiovisual, podríamos pensar en algún momento también como con Mariana levantar las preguntas y transmitir una entrevista para que la gente te consulte esos aspectos puntuales. Sí, sí, seguro, con certeza, me encantaría. Después Juan Luis, que pregunta si quería saber qué archivos audiovisuales hay en la Argentina, además del Museo del Cine. Bueno, es un poco lo que yo decía al inicio, digamos, una cosa son los archivos audiovisuales estatales o de repente más públicos, pero está el Museo del Cine, bueno, la Cinemateca en sí tiene una existencia nominal, pero tiene materiales guardados, están los archivos de la televisión. La cuestión, un poco lo que decía al principio, es que cuando pensamos en archivos audiovisuales, lo audiovisual atraviesa todo, o sea, no sé, yo doy cursos, por ejemplo, de preservación audiovisual, de trabajo con video magnético en específico, ¿no? Y es alucinante el tipo de gente que viene a esos archivos, por ejemplo, desde gente de bibliotecas. Los bibliotecarios tienen un dolor de cabeza tremendo porque hay un montón de material y sobre todo mucho material de video en sus instituciones que no saben cómo manejar porque es lógico que no lo sepan porque no son preservadores audiovisuales. O gente, no sé, abogados, ¿no? Que trabajan con el Poder Judicial, bueno, no sé, incontables, por no hablar de coleccionistas privados, etcétera, etcétera. No sé si por ahí querés especificar más esa pregunta, si iba apuntada como a pensarlo en grande o casos puntuales de archivos públicos. Pablo Agüero, conociendo la obsolescencia de los videos magnéticos, ¿qué medidas de preservación toman y cómo las ejecutan? Bueno, eso es algo muy importante que no llegué a comentar de una de la ley de la Cinemateca, por ejemplo, estipula la conservación no solo de los materiales, sino de los equipamientos y de alguna forma de todo lo que tiene que ver con un patrimonio inmaterial, que es el conocimiento de esas prácticas, el conocimiento de esos equipos, de cómo se reparan. Me parece que un proyecto hermosísimo para hacer, ya que tenemos tantos colegas acá interesados, yo lo vengo pensando, si alguien lo puede instrumentalizar sería fantástico. Bueno, necesitamos, por ejemplo, el conocimiento de cómo reparar esas máquinas. Como vos bien decís, Pablo, no solo las cintas no se fabrican más, sino tampoco los equipamientos con los que se reproducen esas cintas. Tenemos un grandísimo problema ahí. Entonces, necesitamos saber reparar necesitamos el conocimiento de esa gente. Existen todavía los técnicos de TV, los técnicos a los que le llevábamos la videocasetera cuando se rompía, o el televisor. Esa gente tiene un conocimiento preciosísimo, ¿no? Que sería increíble que se difunda. Es un conocimiento inmaterial, ¿no? Es un patrimonio inmaterial que tiene que ser transmitido. ¿Qué medidas de preservación toman? Bueno, eso, ¿no? Primeramente, conservar las cintas, conservar los equipamientos y repararlos. Nunca tiren nada, porque lo que no sirve y no funciona, aunque sea, nos va a servir para un pedacito de repuesto. Por suerte también las impresoras 3D, por ejemplo, ¿no? Nos trajeron como toda otra
luz todavía más fuerte al final del túnel, que es decir, bueno, se puede imprimir una pieza que está faltando, ¿no? Hola Mariela, ¿podrías contarnos con qué espacios de formación en preservación audiovisual contamos en Argentina? Bueno, pocos por no decir casi ninguno. Uno de los grandes problemas que tenemos y que a mi entender debería ser esencial es que por lo menos en las carreras de cine, y esto si hay alguien, alguna autoridad de alguna carrera de cine, de alguna universidad, de alguna escuela de formación técnica, también me parece que es imprescindible que por lo menos exista como una materia optativa, como una materia cuatrimestral, un espacio en las carreras de cine o de formación audiovisual que hablen de preservación, ¿no? Estamos formando gente, artistas, realizadores, productores, técnicos y técnicas para crear contenido que no va a ser preservado. Entonces, que existen prácticas y existen cosas que se pueden hacer a la hora de producir una película, como por ejemplo guardar una copia de preservación, incluir esto en los presupuestos. Cuando yo voy a hacer una película y presento un presupuesto, no solo tengo que desglosar en mi presupuesto el catering y el maquillaje, sino también la generación de una copia de preservación y comprar un disco para guardarla, ¿no? Eso es algo, una intervención mínima que ya se podría hacer, que es importantísima que se difunda. Espacios de formación, entonces, mirá, yo conozco materias, creo que hay una materia en la UNA, perdón, hubo una diplomatura impulsada por la Cinemateca en el breve periodo que existió, que lamentablemente también se disolvió. Yo les comento, hace 5 años que no vivo en Argentina, volví en diciembre, entonces de repente hay alguna cosa que me estoy perdiendo. Por favor, quienes tengan información sobre esto, compártanlo en el chat, de repente no sé todo, ¿no? Bueno, Mariela, te agradecemos por tu participación, por compartir con nosotros este momento. Y bueno, la verdad que espero que podamos seguir haciendo ese tipo de actividades porque están muy buenas. La verdad que son espacios de reflexión que uno agradece mucho, sobre todo los que vivimos en el interior o en el sur como yo. Poder contar con el contacto con otros profesionales que están también como en el centro de la cosa, en el centro de la escena, porque no es lo mismo trabajar en Buenos Aires que trabajar en Bahía Blanca, donde vivo yo. Se pueden hacer muchas cosas, sí, pero bueno, también hay todo un aislamiento y una carencia de profesionales por la zona que a veces no tenés a alguien para hacer referencia. Así que bueno, muchas gracias, Mariela. Les dejé ahí en el chat mi mail, si alguien va a ver esto grabado, es marielaecantú@yahoo.com.ar, pero bueno, nos mantenemos en contacto y a disposición. Dale, muchas gracias.